País virtual versus país real. ¿Siempre fue así? Empezamos a hablar de historia argentina y ya tenemos que empezar a hacer referencia a los ingleses. Estos días, casualmente o no tanto, veía los editoriales de algunos grandes diarios, escuchaba a algunos intelectuales argentinos apoyando la ocupación colonial de nuestras Islas Malvinas de parte de Gran Bretaña. En fin, vayamos a lo nuestro. Los ingleses nos tienen ganas desde 1806. El 25 de junio de ese año cruzaron el charco. El virrey de entonces, a cargo del gobierno, un tal Sobremonte, apenas vio el quilombo que se avecinaba, manoteó lo que pudo y se rajó. Al virrey no se lo vio más. Total, para una autoridad colonial, abandonar una ciudad no era tan grave. De otro lugar, podía organizar una reconquista y Sobremonte se dispuso a hacerlo muy, pero muy lentamente. Pero claro, mientras tanto, quienes vivían acá en Buenos Aires tenían que bancarse a los ingleses y no podían huir todos, ni querían, como hizo Sobremonte. Lo que buscaban era sacarse de encima a los invasores que ocupaban su ciudad. Así, un grupo de criollos armó una resistencia y se decidió a atacar a los ingleses. La cuestión es que los criollos, con lo que tenían a mano, defendieron la ciudad del ataque inglés, por entonces el ejército más poderoso del mundo. Y los vencimos. ¿Qué aprendimos? Que podíamos defendernos solos, sin la ayuda de España. El pueblo unido jamás será vencido. No fue la consigna de esos días, pero la idea ya estaba germinando. Nos decían que era mejor ser colonia, pero comenzamos a ser nación. En agosto de 1812, Belgrano estaba en Jujuy al frente del Ejército del Norte cuando recibió la orden desde Buenos Aires, del Triunvirato, de que se replegara a Córdoba frente al avance del ejército español que lo superaba en número y en armamento. Belgrano los desobedeció, convocó al pueblo y le transmitió su idea. Debían utilizar la táctica de la tierra arrasada. Esto es, llevarse todo lo que pudieran y quemar el resto. A esto se lo conoce como éxodo jujeño. No tuvo que insistir. Acompañaron a Belgrano en su repliegue hacia Salta y Tucumán, donde finalmente, un 24 de septiembre, enfrentaron y derrotaron al ejército colonialista. Hay que decir que si no fuera por la desobediencia de Belgrano, que se quedó en Tucumán, luchó y ganó, es muy probable que el norte se hubiera perdido en manos españolas. Nuestro país terminaría a la altura de Córdoba y hoy no tendríamos ni a la Negra Sosa, ni el tren de las nubes, ni esas ricas empanadas. Nos decían que no podíamos vencer a los realistas, pero independizamos nuestra patria. Si vamos a hablar de la vuelta obligado, estás obligado a dibujar de vuelta. Agregale más barquitos ingleses y franceses. Llenalos de cañones, llenalos de mercadería. Y sobre nuestras tierras, dibujá unos pocos gauchos defendiéndose con más coraje que armas. Ellos querían comerciar y navegar libres por nuestros ríos. Y nosotros queríamos decidir cómo y con quién negociábamos. Así de fácil. La historia es más o menos así. Juan Manuel de Rosas envía tropas a defender el río Paraná y cerquita de San Pedro, donde el río es más estrecho, decidió emboscar a la flota invasora, cruzando cadenas para arruinar a los barcos. El 20 de noviembre de 1845 se inició la difícil batalla. Ahí estaban nuestros hombres y mujeres atacando desde las costas. Todos pelearon con coraje. Y aunque finalmente los ingleses y franceses lograron pasar, al remontar río arriba, se dieron cuenta de que nadie los quería ir. Y se tuvieron que volver, tal como habían venido. Ganaron, pero perdieron. Para nosotros fue una derrota militar, es cierto,
pero también una victoria del pueblo, de la dignidad y soberanía de nuestro país. Porque gracias a la defensa argentina, ingleses y franceses estuvieron obligados a pegar la vuelta. Nos decían que entreguemos nuestros ríos, pero defendimos nuestra soberanía. Cumplíamos 100 años y las élites festejaban a lo grande mientras se decretaba el estado de sitio y los trabajadores sufrían una violenta represión sindical. Por ese entonces nos querían convencer de la teoría de un inglés llamado David Ricardo, según la cual a nosotros nos convenía exportar vacas y trigo e importar el resto de los productos, en su mayoría ingleses. ¿Casualidad? Pensar. El dueño de un campo enorme, con pocos empleados, gracias al clima y una tierra privilegiada, exportaba y recibía dólares o libras a cambio. Mientras tanto, los trabajadores inmigrantes vivían en la extrema pobreza porque al no existir fábricas no había trabajo. Los otros países construían fábricas generando puestos de trabajo, mejoraban lo que nosotros les vendíamos barato y nos lo volvían a vender a nosotros. Nuestro país era el granero del mundo, pero solo unos pocos se beneficiaban con ese modelo. Justamente la élite y la oligarquía que festejaba el centenario del país mientras usaba su poder para reprimir al resto del pueblo argentino. Recién unos años después, con el sufragio universal que consagró la ley Sáenz Peña en 1912, el pueblo eligió presidente a Hipólito Yrigoyen, que comenzó a desarrollar una incipiente industria y a sustituir importaciones por trabajo argentino. Seguía siendo la época de las vacas gordas, pero esta vez empezaban a ser para todos. Nos decían que nos teníamos que limitar a cultivar la tierra, pero podemos desarrollar la industria liviana. En 1912, una vez aprobada la ley Sáenz Peña, el voto secreto y obligatorio, las élites, los pequeños grupos de poder que se habían adueñado del país, sufrieron un duro golpe. ¿Cómo seguir manejando el país ahora si la chusma, como llamaban ellos despectivamente a las clases medias y bajas, podían elegir por sí mismos a sus representantes? Así llegó al gobierno, en 1916, Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical, que impulsó políticas populares y se tuvo que enfrentar, cuando no, a sectores oligárquicos que, ligados a intereses extranjeros y con la ayuda de los grandes medios, socavaron poco a poco la confianza en su gobierno. Y esos sectores, lo sabemos, tratan a nuestro país como si fuera un televisor viejo. Si no anda como ellos quieren, se viene el golpe. Y literalmente con un golpe inauguraron en 1930 el triste y trágico acuerdo entre oligarquía y un sector del ejército que se mantuvo con intermitencias hasta 1983. Allí comenzó lo que conocimos como década infame. No fueron los 90. Estamos hablando de la década del 30. Aunque, si vamos al caso, los 90 también fueron infames. Nos decían que el voto debía ser calificado, pero establecimos el sufragio universal, secreto y obligatorio. Estamos en 1943 y esa alianza entre oligarquía y milicos antinacionales se empezaba a resquebrajar. Ya se notaba la presión de abajo. Encima, un coronel desde la Secretaría de Trabajo de la Nación impulsó reformas sociales y laborales, como el Estatuto del Peón Rural, que había enojado al extremo a empresarios y terratenientes. Imagínate, presionaron y presionaron hasta que los propios compañeros de Perón en el gobierno se asustaron, lo obligaron a dejar sus cargos y terminó preso. Todos creyeron que Perón era historia. Hasta el propio Perón pensó que estaba acabado. Lo que no sabían era que una gran parte del pueblo saldría a la calle a pelear por Perón. El 17 de octubre del 45 fueron llegando a Plaza de Mayo columnas y columnas de obreros y empleados para reclamar la libertad de Perón. La multitud era tan incalculable como entusiasta y muchos,
que venían caminando de lo más profundo del conurbano bonaerense, se arremangaron los pantalones y refrescaron sus pies, ¿dónde? En la fuente central de la plaza. ¡Qué horror! ¿De qué sirvió la feroz campaña de prensa motorizada por la embajada yanqui y algunos grupos políticos locales? De nada. Nos querían convencer que vivíamos en una tiranía, pero conquistamos los derechos de los trabajadores. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Otra vez golpe de Estado. Esta vez se trataba del golpe cívico-militar más sangriento de todos. Miles de desaparecidos, asesinatos, tortura, censura, persecución, muerte. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Las víctimas, las de siempre. Los sectores populares, los trabajadores, los artistas, los intelectuales, los jóvenes. ¿Quiénes festejaban, me preguntás? Sí, adivinaste. La oligarquía que tomó el mando de la economía y dejó el trabajo sucio para sus empleados, los milicos traidores. También festejó la embajada yanqui, la sociedad rural, que hasta puso al ministro de Economía, Martínez de Oz, ¿te acordás? La patria financiera. Encima, las hienas de los grandes medios, que empujaron con sus editoriales el golpe primero y presurosos fueron a cobrárselo a Videla, ofreciendo un pacto vergonzoso. Ocultarían los crímenes de la dictadura a cambio de una fábrica de papel, papel prensa. Si hasta nos quisieron distraer con un mundial. Como contracara, un grupo de mujeres valientes desafiaron la todopoderosa maquinaria del terror y marcaron el camino al que se fueron sumando, primero de manera tímida y después no tanto, el resto del pueblo. Quienes nos iluminaron eran las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Nos decían que estaban locas, pero recuperamos la verdad, la memoria y la justicia. En 1983, el regreso de la democracia nos esperanzó a todos. Sin embargo, la dictadura, además de una deuda externa monstruosa, había dejado un grupo de empresarios tan, pero tan poderosos que habían llegado a tener más influencia incluso que el propio gobierno elegido por la gente. La sociedad rural, el FMI, el Grupo Clarín y las corporaciones condicionaron tanto al gobierno de Raúl Alfonsín que no pudo terminar su mandato en medio de una hiperinflación inédita. Nos repitieron tanto que achiquemos el Estado porque no servía, que terminamos creyéndolo. Vendieron la luz, el agua, los teléfonos, los aviones, los trenes, el petróleo, todo. Lo único que nos quedó fueron deudas. Las fábricas cerraron. Y para conseguir recursos, nos endeudaron con el FMI, que nos iba a aconsejar de onda qué hacer con nuestra economía. Hicimos todo lo que nos pidieron y cada vez nos fue peor. Es más, íbamos a viajar en cohetes a la estratosfera. Lo más parecido fue un presidente huyendo en helicóptero. Nos quedamos sin industria nacional, con récord de pobreza e hiperdesocupación. Obviamente y por suerte, en el 2001 el pueblo dijo basta al ritmo de las cacerolas y con la calle como testigo. Ahora que lo pienso, FMI debe querer decir fuimos muy idiotas. Afortunadamente en el 2005 les dijimos chau y empezamos a decidir por nosotros mismos. Nos decían que achicar el Estado era agrandar la nación. Pero recuperamos el Estado y volvimos a manejar nuestra economía. Siempre nos dijeron que Argentina es un país blanco, nacido de nuestros abuelos que vinieron a América. Pero lamento decir que ese dato es más falso que el peinado del Coco Basile. No, mentira. Argentina es un país multirracial y de acuerdo a estudios científicos, casi la mitad de la población tiene sangre indígena, además de aportes africanos y de otros orígenes, o sea, una hermosa ensalada de genes. Claro, la imagen de un país inmigrante tiene una parte de verdad, pero solo una parte. Antes de la inmigración había una Argentina criolla y mestiza que se mezcló con el aporte europeo y de Medio Oriente. Fue una especie de todos contra todos porque había que poblar la Patagonia. No sé si esa era la idea, pero que pasó, pasó.
Lo que también pasó es que la inmigración en el litoral, la parte más rica del país, fue muy fuerte y eso consolidó la imagen y la teoría de que si los mexicanos descendían de los aztecas, los peruanos de los incas, los argentinos descendíamos de los barcos. Un mito simplemente. Esta idea de una Argentina habitada solo por hijos y descendientes de inmigrantes europeos logró que mucha gente supusiera que los indígenas y los afrodescendientes sencillamente habían desaparecido. Y esto es falso. Unos y otros fueron invisibilizados, perdieron su identidad, pero siguieron siendo parte de la sociedad. De una sociedad que no los quería ni como socios minoritarios y prefería ocultarlos, eso sí. Por eso, desde el año 2010, el 12 de octubre es el Día de la Diversidad Cultural, con la idea de entender más el lugar de los pueblos originarios, saber y sentir que son parte de nuestra sangre y que a partir de ahora, el Día de la Raza, lo festeje solo tu Rottweiler. Nos decían que solo éramos descendientes de europeos, pero reafirmamos nuestra identidad en la diversidad. Desde el siglo XIX, los países latinoamericanos tuvieron habitualmente política de desconfianza hacia sus vecinos. En nuestro país, muchos creían que nuestra política exterior debía estar basada en cuidarse de los vecinos y en buscar la forma de debilitarlos. Irónicamente, podríamos decir que en este tema no había límites. Hubo gente que planteó la necesidad de la integración, pero ganó la postura de neutralizar el poderío de los que se veían como rivales. En los últimos años se delineó una política regional diferente, cuyo objetivo es la integración. ¿Para qué? Para construir un bloque que opere en conjunto ante el mundo. Al fin, el sueño de San Martín y Bolívar empezó a hacerse realidad. Una Latinoamérica unida y fuerte. A tal punto se lleva adelante esta idea que Brasil se convirtió en un aliado estratégico de la Argentina y viejas disputas limítrofes con Chile se suplantaron por colaboración. La política exterior actual se basa en la integración regional, dejando atrás las ideas de competencia sin sentido. Es más, el apoyo latinoamericano al reclamo argentino por Malvinas es solo un ejemplo de una tendencia fundamental. Incluso hoy podemos ver cómo las cosas cambiaron y las convenciones de presidentes latinoamericanos parecen más una salida de amigos que una reunión protocolar. Nos decían que desconfiemos de nuestros vecinos, pero estamos construyendo la patria grande. En los años 90, el neoliberalismo sembró la idea de que para llegar a ser potencia había que librarse de las obsoletas empresas públicas. Desde los medios masivos, y hablándole a una tal Doña Rosa, impusieron el mensaje de que las privatizaciones eran la mejor opción. Mientras tanto, las empresas interesadas en el país repartían muchísimo dinero para apoyar esas mismas ideas disfrazadas de auspicios publicitarios. La fiebre privatizadora desguazó al Estado y entregó la luz, el agua, el gas, el teléfono, los trenes, los aviones, el correo y las jubilaciones al mejor postor. Bueno, más bien al peor, y así no fue. Tardamos un tiempo en darnos cuenta que ese modelo nos llevaba al desempleo, la pobreza y la dependencia. Quizá demasiado. Hasta que llegó el 2003 y las cosas empezaron a cambiar. La idea de un país para todos y todas asomaba. Y trabajando junto todos los argentinos. Y a poco empezamos a recuperar lo perdido. El correo, el espacio radioeléctrico, Aguas Argentinas, Enarsa, Tandanor, las AFJP y Aerolíneas Argentinas, entre otras. Ahora, YPF. La ecuación es simple. Nuestras empresas, nuestro esfuerzo, nuestra ganancia. Recuperando lo nuestro, empezamos a construir un futuro, un país. Una palabra que no casualmente lleva una S al final, porque es plural, es de todos. Nos decían que los servicios públicos tenían que ser rentables para sus dueños. Pero con el Estado pusimos la economía al servicio de toda la sociedad. Cuando Hipólito Yrigoyen fundó YPF y el general Mosconi la puso en marcha, nuestro país crecía y el petróleo, de a poco, se convertía en un bien preciado en todo el mundo. Los años pasaron
y la empresa de a poco fue creciendo. El crudo se utilizaba no solo en combustibles y derivados, sino también para la producción de plásticos. Tener petróleo en nuestras tierras era una bendición, y así lo entendieron gobiernos como los de Perón, Frondizi, Lía o Alfonsín. En los 90, YPF se privatizó, como tantas otras empresas estatales depreciadas a propósito para tal fin. Hace pocos días, la presidenta anunció la histórica decisión de recuperar YPF. El petróleo y el control de nuestros recursos ahora vuelven a ser de los argentinos. Años de desinversión por parte de Repsol nos obligaron a importar carísimo un recurso natural que tenemos en nuestro propio suelo. Sin embargo, mientras la mayoría festejamos volver a ser protagonistas de nuestra propia historia, algunos medios salieron a defender no a su país, su gente y sus riquezas, sino los intereses de una empresa que nos estaba dejando sin nada. De argentino, el Gran Diario parece tener poco. Algunos dicen que estas medidas nos van a aislar del mundo, pero se trata de una decisión soberana de nuestro país que intenta recuperar el control de la riqueza de su suelo y salvar a YPF del saqueo. El petróleo es una de las riquezas más importantes del suelo argentino. Nos dicen que tengamos miedo y que estamos generando una crisis, pero con un Estado que controle y defiende sus recursos, hay futuro. Si te fijas bien, ante cada acontecimiento histórico de nuestro país, aparecieron por lo menos dos versiones distintas de lo que nos convenía o de lo que no nos convenía. Que los ingleses nos dijeran en 1806 que nos convenía ser su colonia, o en 1845 que nuestros ríos no tenían que ser nuestros, y que ahora nos pidan que respetemos la autodeterminación de un grupo de habitantes implantado luego de una ocupación militar sobre nuestras tierras. Es lógico, son ingleses. No. Lo loco es que siempre haya habido quienes decían lo mismo viviendo acá y siendo parte de nuestro pueblo. Nos han querido convencer de cada cosa. Por suerte, no le dimos bola y confiamos en nuestro propio criterio. A Belgrano no le importó que dijeran que no diera la lucha por nuestro territorio en el norte. A Rosas y a Mansilla no les importó que algunos dijeran que nuestros ríos tenían que ser libres de nosotros mismos. A los trabajadores no les importó que dijeran que Perón era un tirano o un demagogo. A Evita no le importó que dijeran que las mujeres no podían votar. Y a las madres tampoco les importó que dijeran que estaban locas y que los desaparecidos sencillamente no existían. Gracias a que Néstor desconfió de los que decían que a Estados Unidos no se le podía decir nada porque era un país grande y todopoderoso y nosotros uno pequeñito, pudimos decirle no al ALCA y al FMI y fortalecer en cambio los intereses regionales de América Latina. Y si nos quedábamos con el bombardeo mediático que nos tiraron los dueños de los grupos monopólicos que se oponían a la democratización de los medios, hoy seguramente no podríamos disfrutar, por ejemplo, de la pluralidad de voces que garantiza la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Y mira si Cristina le hacía caso a los diarios y a los comentaristas de radio y televisión que desde muy tempranísimo nos asustaban con que si estatizábamos la CFJP no habría más jubilaciones para nadie. Por suerte no le dimos mucha bolilla y ahora tenemos más jubilados y con mejores jubilaciones. Y por si fuera poco, pudimos otorgar la asignación universal por hijo. Siempre fue así, un mismo hecho y dos o más interpretaciones. Si no, fíjate el festejo del primer centenario de la patria. Nos decían que éramos una potencia mundial y mientras los ricos festejaban, la gente no podía salir a la calle porque había estado de sitio. En cambio, el bicentenario, hace poquito, ¿te acordás? Lo festejamos todos. Todos ellos y muchos más confiaron en que nuestro pueblo puede y debe tener un criterio propio, que surja de nuestro propio sentido común y que defienda nuestros intereses, los intereses argentinos y latinoamericanos. Los pueblos, cuando desarrollan su propio pensamiento, son más libres, más soberanos y, sobre todas las cosas, mucho más felices. Nos decían, nos dicen, pensemos y hagamos. Argentina, un mundo de ideas transformadoras.